Un placer en reencontrarnos en la serie La Revelación de Jesucristo para continuar compartiendo junto el estudio del libro del Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar a la iglesia de Filadelfia. Vamos a leerlo primero en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis, versos 7 hasta el 13. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren ante tus pies, reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le daré, y lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué tremendo mensaje que encierra esta iglesia. Mis amados, este es un periodo maravilloso que vamos a ver, que es un periodo que parte a partir del 1800. Saben, algunas personas dicen, pero ¿hay un punto exacto de tiempo? No, solamente por las características de las circunstancias y de las cosas que Dios mostraba que iba a ocurrir, se ponen esta fecha aproximada. Es más o menos como un amanecer. A veces no se sabe exactamente la hora exacta cuando la noche deja de ser noche y comienza la luz del día. Bueno, estos periodos son similares, pero por las características ustedes van a ver que es un periodo después que termina la iglesia de Sardis, alrededor del 1700, después de las señales cósmicas, como hemos visto, vamos a ver, aparece ahora el periodo de Sardis. ¿Qué significa el nombre Filadelfia? Saben ustedes que este nombre, Filadelfia, es una iglesia, en primer lugar, estaba a 50 kilómetros de Sardis, y esta ciudad fue fundada 200 años antes de Cristo. ¿Y por qué lleva ese nombre? Justamente el nombre está basado por la experiencia que vivieron dos hermanos, Átalo II y su hermano Éumene. Átalo II era justamente el rey en ese lugar. ¿Y qué ocurrió? Él fue a la guerra, fue a pelear, y vino la noticia que Átalo había muerto, Átalo II. Y entonces el gobierno romano le dice a Éumene, al hermano, que se haga él cargo del reino, y él queda como rey. Y así lo hizo. Pero resulta que después de un tiempo su hermano no había muerto. Y su hermano llega de la guerra a Átalo II, y claro, su hermano inmediatamente le entrega el trono, porque era su hermano y él tenía que seguir siendo rey. Pero Roma quería que no, que Éumene siga siendo rey. Pero Éumene dijo, no, señor, mi hermano ha sido rey y él seguirá siendo rey. Y entonces el nombre justamente que le pusieron a él, ¿verdad? Filadelfo, significa amor de hermano, amor fraternal. Por eso es que la iglesia Filadelfia es una iglesia que expresa amor fraternal. En este periodo, hermano, interesante, vamos a ver nosotros cómo comenzaron a unirse hijos de Dios a distintas denominaciones cristianas al estudiar las profecías y al ubicarse correctamente en el tiempo histórico que estaban indicando las profecías. Pero vamos a ver algo muy interesante que ocurrió. En primer lugar, ustedes saben que durante el 1800 se dieron a cabo en la tierra una serie de revoluciones. Por ejemplo, ahí tenemos en pantalla lo que escribió un doctor, el doctor Mario Veloso, ¿verdad? Y yo quiero compartir con ustedes en la obra que él escribió acerca de las cosas que él expresaba allí en su obra.
En la obra Cristianismo y Revolución dice en la introducción del libro, esa época vio el surgimiento de tantas revoluciones. En sus historiadores, dice, la describen como la edad de la revolución. Europa vivió una gran conmoción política, sufría las consecuencias de la Revolución Francesa. En América Latina, en el año 1810, marcó el inicio de una serie de revoluciones nacionales que en poco más de una década produjeron la independencia de las naciones sudamericanas, alterando completamente su estructura política. Europa sufrió sus alteraciones como efecto del Congreso de Viena, celebrado en 1815. Políticamente estaba surgiendo un mundo nuevo. Revolución filosófica en 1828, Augusto Comte, 1798 y 1857. Este hombre propuso una superciencia que llamó sociología y propició la secularización de toda idea religiosa, para la cual creó la religión de la humanidad. Trató de destruir la base misma de la filosofía occidental, presente en ella desde su nacimiento en Grecia, con Sócrates en el 468 al 400 a.C. y de otros más. Revolución artística. El mundo del arte produjo un vuelco del clasismo hacia el romanticismo, 1830 a 1898. Revolución industrial. En industria se produjo el espectáculo más extraordinario de transformación. Nada semejante había ocurrido jamás en la historia de la humanidad. Con el surgimiento de la industria aparecieron el empresario y el obrero. El hombre de negocios surgió como una especie del hombre todopoderoso. Nada podía levantarse en su camino. Los dioses y reyes del pasado eran impotentes ante el hombre de negocio y las fábricas del presente. Revolución social, socialismo y marxismo. Karl Marx, 1818 y 1883, publicó en 1848 su manifiesto comunista junto a Friedrich Engels, 1820 y 1895. En el año 1895, Charles Darwin, 1809 y 1882, publicó su explosivo libro El origen de la especie, proponiendo su origen revolucionario del mundo y sus criaturas vivientes. 1848, revolución que causó el espiritismo moderno, nació en Georgetown, Nueva York, con las hermanas Fox. Pero mis amigos queridos, en este periodo histórico se produce de parte de Dios la más grande de todas las revoluciones. La profecía decía cuándo iba a comenzar el juicio preadvenimiento o investigador en los cielos. Las profecías del capítulo 8 y 9 del libro de Daniel explican con detalle este tiempo histórico. Yo le invito de paso con mi nombre, Antonio Aro, en Orientación Profética. Ahí están perfectamente explicada toda esta profecía, pero yo quiero mostrarle ahora la gran revolución de Dios en este periodo histórico. ¿Qué ocurrió? Por ejemplo, mis amigos queridos, en todos los continentes surgieron hombres maravillosos expresando y hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad. En las Sagradas Escrituras mostraba cuándo iba a llegar este periodo histórico definido en distintas partes como el tiempo del fin. Por ejemplo, cuando se termina de escribir el libro de Daniel, la persona de Jesús y el ángel Gabriel que vinieron a mostrarle a él algo, inclusive en el capítulo 8 y 9, fíjense en lo que dice en el versículo 4 del capítulo 12. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Alguien dirá, ¿y cuándo está más o menos definido ese tiempo del fin y cuándo iba a comenzar a computarse ese tiempo? El versículo 7 dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Qué significa esto de tiempo y la mitad de un tiempo? Cuando estudiamos el capítulo 7 de Daniel, igual cuando está hablando del poder del cuerno pequeño, que iba a perseguir a los santos y matar lo que son los 1260 años de persecución que hubo en la tierra a los cristianos fieles que querían mantener la pureza de las verdades bíblicas. Ahí también en el capítulo
capítulo 7 y verso 25. Dice, serán entregados en su mano hasta tiempo y la mitad de un tiempo. Es el mismo periodo, eso termina en 1798. Por ejemplo, si yo voy al libro del Apocalipsis también, en el capítulo 12, cuando estudiemos allí a la iglesia cristiana que fue cruelmente perseguida, también encontramos lo mismo. En el versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparada por Dios para que allí sea sustentada por 1260 días. Estos días en profecía son años. Y fíjense en el verso también allí 14, dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Fíjense, en todo el mismo periodo. Ahora, mis amigos, ¿qué pasó al llegar en 1800? Justamente, cuando comienzan a estudiar las profecías. Por ejemplo, un personaje que nace en Alemania. Se trata del doctor José Wolf. Él fue hijo de un rabí judío. Inclusive ahí, en la obra El conflicto de los siglos, en la página 407, 8, 409, en algunas versiones, en otras, siempre un gran despertar religioso, se titula el capítulo, ustedes van a ver la historia de ese niño. Por ejemplo, cuando él preguntaba quién fue Jesús a su papá, trataban de darle un mensaje que fue un falso profeta, y claro, ese niño de niño pensaba que era así, y una vez cuando se encuentra con un señor cristiano, ese niño se burla de Jesús, pero ese señor cristiano amorosamente al niño comienza a hablarle de las profecías de Jesús, que iba a venir, que iba a morir, que iba a sufrir, como decía el profeta Isaías, y aquel niño, obviamente, el Espíritu Santo trabajó en su mente, en su corazón, y amigo querido, ese doctor José Wolf fue el gran misionero de los mares. ¿Sabe por cuántos países viajó él para predicar que Jesús es el Mesías y que Jesús vuelve en gloria? Miren, le leo solamente un párrafo de la página 409 y 410 del Gran Conflicto de los Siglos. Dice así: durante los 24 años que transcurrieron de 1821 a 1845, Wolf hizo muchísimos viajes, recorrió en África, Egipto y Abisinia, en Asia, la Palestina, Siria, Persia, Bócara y la India. Visitó también los Estados Unidos de Norteamérica. Y de paso para aquel país predicó en la isla de Santa Elena. Llegó a Nueva York en agosto de 1837 y después de haber hablado en aquella ciudad, predicó en Filadelfia y Baltimore. Finalmente se dirigió a Washington. Allí dice, debido a una proposición hecha por el expresidente Juan Quincy Adams en una de las cámaras del Congreso, se me concedió por unanimidad el uso del salón del Congreso para una conferencia que di en sábado y que fue honrado con la presencia de todos los miembros del Congreso, como también del obispo de Virginia y del clero y de los vecinos de Washington. ¿Se imaginan? Bueno, ahí ustedes van a tener para ver exactamente todo lo que este hombre realmente maravilloso cumplió en su misión. Pero mis amigos, no solo fue él. Acá en Sudamérica aparece un personaje importante en el país de Chile. Se trata de un sacerdote jesuita, Manuel Lacunza. Y ese hombre también, fíjense, siendo un sacerdote, pero ese hombre comenzó a estudiar la Escritura y comprendió que Jesús iba a venir en gloria. Y escribió el libro La venida del Mesías en gloria y majestad, un libro que recorrió casi toda Sudamérica. ¿Saben? Yo quiero mostrarles justamente lo que escribió don Daniel Hammerly Dupuy en el libro Defensores Latinoamericanos de una Gran Esperanza. Este libro maravilloso escrito por este hombre está hablando cómo este libro del sacerdote jesuita Manuel Lacunza llegó a varios países de la tierra, entre ellos a Argentina. Y allí tenemos al general Manuel Belgrano. El general Manuel Belgrano fue un hombre que hizo imprimir 1000
500 ejemplares de esto mandándolo a Inglaterra. Pero miren lo que dice acá el doctor Hammerly Dupuy en la página 103 de este libro, y 102 y 103. Dice: después de la victoria de Tucumán y de Salta, ganadas por Belgrano a fines de 1812 y en los comienzos de 1813, dio gracias a Dios por sus bendiciones. Cuando la Asamblea General Constituyente, en la sesión del 8 de abril de 1813, le entregó un sable de oro y el obsequio de 40,000 pesos fuertes, aceptó la donación contestando que la victoria no es debida a mí, dijo, sino a la protección visible del cielo. Y esa suma de dinero la destinó a la creación de 4 escuelas que se instalaron en Tarija, en Bolivia, en Jujuy, en Tucumán y en Santiago del Estero, en la Argentina. ¿Qué les parece? Este hombre tomó ese dinero, don Manuel Belgrano, y los compartió haciendo escuela para la educación. Pero ese hombre estudió este libro maravilloso. Y saben, cuando él le dio el mando al general San Martín, miren lo que dice acá también en la página 103. Dice: y poco después de ser relevado del mando a principios de 1814 por el general José de San Martín, le escribía al futuro libertador para que encarecerle, dice, que siempre fuese un general cristiano, recordándole la fe de los jefes del pueblo de Israel de los tiempos antiguos. ¿Qué les parece? Qué hermoso. ¿Y saben qué más dice este hombre allí en este libro? Justamente está mostrando algunas páginas hermosas. Por ejemplo, acá tenemos la imagen de don José de San Martín también y de Bolívar. Y dice: los 2 grandes libertadores de América, San Martín y Bolívar, de profunda orientación cristiana en la historia, entrevista en Guayaquil. Y allí también, inclusive, se muestra a otros líderes de Argentina. Ahí tenemos la foto, por ejemplo, del sacerdote jesuita Manuel Lacunza, chileno, 1731 y 1801. Tenemos la del patricio argentino Francisco Ramos Mejía, 1773 a 1828. Y dice: ferviente estudioso de las profecías sobre el advenimiento, comentador de la obra de Lacunza y notable genio religioso de su época. Y luego lo tenemos también ahí al insigne educador y estadista don Domingo Faustino Sarmiento, otro de los grandes defensores latinoamericanos de la inmortal esperanza cristiana del advenimiento de Cristo. Sí, mis amigos, don Domingo Faustino Sarmiento es el que dijo de la Biblia que es el libro padre de todos los libros. Y ahí tenemos la foto de don Manuel Belgrano. Dice: el general Manuel Belgrano abrazó con tanto fervor la promesa del advenimiento que costeó una lujosa edición de la obra de Lacunza, La venida del Mesías en gloria y majestad. Así que fíjense, amigos, que en estos continentes también apareció el mensaje glorioso de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero, mis amigos, fue en los Estados Unidos de Norteamérica, hablando de la iglesia de Filadelfia, del amor fraternal, donde cristianos de las distintas denominaciones, luteranas, anglicanas, metodistas, comenzaron a estudiar la profecía de los 2300 tardes y mañanas, que está en el libro de Daniel, capítulo 8, el versículo 14, que dice que el santuario sería purificado. Esa profecía está allí, ya les dije, en el libro de Daniel. Ahí pueden estudiarla. Ahí está la serie Orientación Profética conmigo también en YouTube. Pueden buscar ahí la profecía del capítulo 8, 9. Está en varias fracciones para que puedan verla en su amplitud. Ahí van a ver que esa profecía, la más larga de la Biblia, terminaba justamente en 1844. ¿Y qué comprendieron estos hombres de Dios? Justamente la gloriosa verdad que Jesús, tal como dice allí a la iglesia de Filadelfia, el que tiene la llave de David, el que cierra y ninguno abre, y abre y ninguno cierra. ¿Qué se refería a Jesús? Jesús, mis amigos, y el Padre moraron para salvar al hombre en el santuario celestial cuando Jesús ascendió después de su
resurrección en gloria, Él ministró en el lugar santo del santuario celestial. El santuario de la tierra terrenal era solo una figura y un símbolo del santuario celestial. Cuando nosotros estudiamos el santuario terrenal, por ejemplo, todos los días el sacerdote ministraba, a la mañana se mataba el corderito, a la tarde también, y una vez al año entraba al lugar santísimo para hacer purificación del santuario. Todo eso se estudia, son estudios que llevan horas estudiarlo, pero son muy importantes. Cuando Jesús ascendió en gloria, cuando estudiemos el capítulo 4 y 5, vamos a ver que Él ascendió al lugar santo del santuario. Pero cuando llegue el año 1844, según enfocaba la profecía, de las 2300 tarde y mañana, Jesús y el Padre se trasladan al lugar santísimo, donde estaba la santísima ley de Dios, para comenzar el juicio preadvenimiento o juicio investigador. Lo único que estos grandes hombres, don Guillermo Miller fue uno de ellos, estudioso de esta profecía, con sus contemporáneos que estudiaban esta gloriosa verdad, cómo Roma había echado por el suelo la palabra de Dios por las tradiciones y por todas las prácticas paganas que se infiltraron a la fe cristiana, tristemente se perdió de vista estas verdades. Y entonces cuando ellos leían que el santuario iba a ser purificado, ellos pensaban que era la tierra que iba a ser purificada con la venida de Cristo. Por eso ellos hablaban que Cristo iba a venir. La profecía era correcta, terminaba en 1844, pero el evento era en el cielo. El Padre y el Hijo se trasladaban al lugar santo del santuario, y después de un tiempo recién comprendieron, al leer el libro de Hebreo, que era ese el ministerio que comenzaba. ¿Por qué, mis amigos? Porque la iglesia que preparó el terreno para restaurar todas las verdades que Roma había echado por el suelo, ¿verdad? Las iglesias que se habían dividido seguían con algunos de los vinos de Babilonia, como ya hemos dicho. Uno de ellos era la santidad del falso día de reposo, que es el primer día de la semana, o lo que ocurriría domingo. Sabemos que desde la misma Génesis Dios estableció el séptimo día de la semana o sábado como día de reposo, y eso no cambió. Jesús fue bien claro en su palabra: ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. El Señor Jesús dijo: más fácil cosa es que pasen los cielos y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Jamás la ley de Dios iba a ser abolida, y ese mandamiento fue cruelmente pisoteado, y estos cristianos llegaron a comprender que esa es una verdad gloriosa. Así que allí, en esa fecha histórica, mis amigos queridos, comienza la iglesia de Filadelfia. El amor fraternal de los hijos de Dios se unen. Cuando dice que Jesús cerraba el lugar santo y abría las puertas del lugar santísimo, donde está la santísima ley de Dios. ¿Por qué razón? Porque en la hora del juicio, mis amigos, seremos juzgados por esa ley pura, santa y buena. Lo dice el Antiguo Testamento y lo dice el Nuevo Testamento también. Y ahora, volviendo al libro del Apocalipsis, ya para terminar toda esta explicación, cuando estudiemos todas las profecías vamos a ver todos estos detalles también. El capítulo 3, verso 10 en adelante: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mis amigos, fíjense, a la iglesia de Sardis le había dicho: aquí yo vengo como ladrón. Ahora a la iglesia de Filadelfia le dice: aquí yo vengo pronto. Cuando estudiemos la última iglesia de la Odisea, el próximo estudio, vamos a ver que Jesús ya está a las puertas, mis amados. Nosotros estamos viviendo en los umbrales de la eternidad. ¿Y qué sigue diciendo? Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre y el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amigo querido, estamos en los umbrales de la eternidad. ¿Te gustaría que ser un hijo de Dios victorioso y que Dios escriba su nombre y el nombre de la ciudad, la nueva Jerusalén, que descenderá a esta tierra cuando sea purificada, y la tierra va a resplandecer gloriosa como el primer Edén, y esta tierra será el trampolín para la eternidad? Así lo explica también los últimos capítulos del Apocalipsis, cómo quedará organizada la tierra nuevamente como un trampolín para toda la eternidad. Al estudiar los capítulos del Apocalipsis, siempre me he motivado a crear algunos poemas o poesía, así que por lo tanto ahora te voy a dejar también las poesías de Sardis y de Filadelfia. Sardis:
Cesando la gran reforma, Sardi se va muriendo. Aunque cree que viva está, Jesús, el gran maestro, le recuerda dónde está. Y con amor eterno los amonesta. Afirma lo que está para morir. Y bendición y consuelo para los fieles que no dejaron morir las verdades del Eterno. Y a los que vencieren les prometió vestiduras blancas y nombre eterno en el libro de la vida de Jesús, mi Rey eterno. Y para la iglesia de Filadelfia, Filadelfia, amor fraternal, los fieles siervos del cristianismo dispersos, guiados por el Espíritu Eterno en todas las gloriosas verdades, finalmente se unieron y proclamando que en el cielo el juicio y el galardón eterno se dará a favor de los fieles y leales al Dios eterno. Y el santo y verdadero, el que tiene la llave de David y cerró el lugar santo y el santísimo abrió diciendo: he aquí yo vengo pronto, sé fiel y retén la verdad que tiene, y que ninguno tome tu corona, y yo te daré un nombre nuevo, el mío y el de mi Padre, para que esté en su trono eterno. Mis amados, que Dios te bendiga. Al ir repasando y al ir estudiando y cavando un poquito, al ver las características de esta iglesia y el mensaje glorioso que Jesús le daba a Juan, que nosotros ahora lo estamos comprendiendo por las escenas que ocurrieron en la faz de la tierra. Que Dios te bendiga. Mi deseo y mi oración al estudiar estas gloriosas verdades. Amén.